Buen día, bienvenidos al mundo de la matemática. Hoy conoceremos propiedades de una progresión aritmética finita y ello nos llevará a obtener una expresión para sumar los términos de una progresión aritmética cualquiera. Auxiliémonos de la siguiente situación problemática. Lucía desea comprar un celular para sus clases virtuales, por lo que el día de hoy, el primer día, ahorró 8 soles. Si a partir de entonces ahorra cada día 4 soles más de lo que ahorró el día anterior, ¿cuánto habrá ahorrado Lucía al término de 8 días? Organicemos la información en la siguiente tabla. Tenemos la fila de los días, desde el día 1 hasta el día 8, la fila de los soles, donde se registrarán los ahorros día a día. Tenemos en el día 1 ahorra 8 soles, en el día 2 12 soles, en el día 3 16 soles, en el día 4 20 soles, en el día 5 24 soles, en el día 6 28 soles, en el día 7 32 soles, en el día 8 36 soles. Cada término tiene un orden, desde el orden 1 hasta el orden 8. Como usted ve, la progresión se va incrementando en 4 unidades conforme va pasando los días. Por lo tanto, la razón aritmética de la progresión es 4. La progresión aritmética es finita y tiene 8 términos, es decir, n vale 8. Y n, que es la cantidad de términos, es una cantidad par. Observemos la particularidad de la progresión. 8 y 36 son los llamados términos extremos. 12 y 32 es una parejita de términos llamados equidistantes de los extremos. 16 y 28 es otra parejita de términos llamados equidistantes de los extremos. Y 20 y 24 es otra parejita de términos llamados equidistantes de los extremos. Sigamos observando la particularidad de la progresión. Así tenemos que los extremos 8 y 36 suman 44, que los términos equidistantes de los extremos 12 y 32 suman 44, que los términos equidistantes de los extremos 16 y 28 suman 44, y finalmente la parejita de términos equidistantes de los extremos 20 y 24 suman 44. Ello nos lleva a enunciar la propiedad de una progresión aritmética. En una progresión aritmética, la suma de los términos equidistantes de los extremos es igual a la suma de los extremos. Si nosotros quisiéramos obtener todo lo que ahorró Lucía en los 8 días, que representa el total de ahorro de Lucía en los 8 días, tendríamos que multiplicar 44 por 4, que resulta 176. Entonces nosotros diríamos que Lucía en los 8 días ahorró en total 176 soles para poder comprar su celular, para poder llevar con facilidad sus clases virtuales. Entonces, 44 por 4. El ahorro total se obtiene sumando los términos y equivale a multiplicar 44 por 4, que es igual a 176 soles. La suma de los 8 términos es igual a 44 por 4. Pero 44 es la suma de los extremos 8 y 36. ¿Sí? 8 más 36 es 44. Y 4 es la mitad de 8, es decir, la mitad del total de términos. Recuerde que n vale 8. Nosotros podemos continuar y decimos, la suma de los 8 términos es 8 es A1 más
36 es el término de orden 8 y 8 es la cantidad de términos entre 2. Entonces nosotros podemos generalizar para n términos. La suma de n términos es igual al primer término más el término de orden n multiplicado por la cantidad de términos entre 2. Y nosotros podemos darle una forma de la que la mayoría estaba acostumbrado a observar en los textos, que la suma de los n términos es igual a la suma de los términos extremos entre 2 multiplicado por n. Entonces, hemos obtenido la expresión que nos permite sumar n términos de una progresión aritmética. Como usted observa, basta con sumar los términos extremos, dividir entre 2 y multiplicar por el total de los términos. Auxiliémonos de la situación problemática inicial, pero agreguémosle un día más, ya no serán 8, serán 9 días. Así tenemos, Lucía desea comprar un celular para sus clases virtuales, por lo que el día de hoy, el primer día, ahorró 8 soles. Si a partir de entonces ahorra cada día 4 soles más de lo que ahorró el día anterior, ¿cuánto habrá ahorrado Lucía al término de 9 días? Organicemos la información en las tablas. Tenemos la fila de los días, desde el día 1 hasta el día 9, la fila de los soles, donde se registrará el ahorro día a día, y la fila que indica el orden de los términos, desde el orden 1 hasta el orden 9. Así tenemos el día 1, 8, el día 2, 12, el día 3, 16, el día 4, 20, el día 5, 24, el día 6, 28, el día 7, 32, el día 8, 36, el día 9, 40. Como usted observa, el incremento día a día es 4. Por lo tanto, la razón aritmética de la progresión es 4. La progresión aritmética es finita y tiene 9 términos, es decir, n es igual a 9. Entonces nosotros decimos que la cantidad de términos de la progresión es una cantidad impar. N es impar. Observemos la particularidad de la progresión. Así tenemos que 8 y 40 son los llamados términos extremos, que 12 y 36 es una parejita de términos equidistantes de los extremos, 16 y 32 es otra parejita de términos equidistantes de los extremos, 20 y 28 es otra parejita de términos equidistantes de los extremos, y 24 es un número, ocupa un lugar especial, es el llamado término central. Sigamos observando la particularidad de la progresión. Tenemos que la suma de los extremos es 48, que la suma de los llamados términos equidistantes 12 y 36 es 48, que la suma de la parejita de términos equidistantes de los extremos 16 y 32 es 48, que la suma de los términos equidistantes de los extremos 20 y 28 es igual a 48, y tenemos nuestro término central que es igual a 24. Observemos que 24, que es el término central, es la mitad de 48. Entonces, el término central es la mitad de la suma de los extremos. También decimos que el término central es la mitad de la suma de los términos equidistantes de los extremos. Ello nos lleva a enunciar la propiedad. En una progresión aritmética de un número impar de términos, el término central es igual a la semisuma de los extremos. Cuando decimos que el término central es la mitad de la suma de los extremos, es lo mismo que yo diga que el término central es igual a la semisuma de los extremos. Observe, solo una progresión en la que el número de términos es impar tiene término central.
Si el número de términos es par, no hay término central. En la progresión en la que hay una cantidad impar de términos, también se cumple que la suma de los extremos es igual a la suma de los términos equidistantes de los extremos, tal como sucedió en el caso anterior. Lo único que se cumple solo para una progresión aritmética en la que la cantidad de términos es impar es que el término central es igual a la semisuma de los términos extremos. Si nosotros quisiéramos encontrar el ahorro total de Lucía, tendríamos que sumar todos los términos, los 9 términos, y no tendría que salir 216. Observemos lo siguiente. En este 48 hay 2 términos centrales. En el siguiente, 2 términos centrales. En el siguiente, 2 términos centrales. En el siguiente, 2 términos centrales. Eso quiere decir que si yo quiero encontrar la suma de los 9 términos, tendría que multiplicar 24 por 9. Sí, ¿por qué 9? Porque aquí hay 2 centrales, acá hay 2 centrales, acá hay 2 centrales, acá hay 2 centrales, acá hay un central. Hay 9 términos centrales. Entonces, basta que yo multiplique 24 por 9 para poder obtener el total de soles que ahorró Lucía en los 9 días. El ahorro total se obtiene sumando los términos y equivale a multiplicar el término central por 9, que es 216 soles. La suma de los 9 términos es 24 por 9, pero 24 es el término central y es igual a la semisuma de los extremos. 8 más 40 entre 2 es 24. Y 9 sigue siendo 9. Pero nosotros decimos, la suma de los 9 términos es igual. 8 es el primer término, 40 es el término de orden 9 y 9 es el total de términos. Ahora vamos a generalizar y vamos a decir, para n términos, la suma de n términos es igual al primer término más el término de orden n entre 2 por n que representa al total de términos. Como lo vimos en el caso anterior, para poder hallar la suma de n términos de una progresión aritmética finita, basta con sumar los términos extremos, dividir entre 2 y multiplicar por el total de los términos.